Vamos ahora a ver el mapa mental de síndrome escrotal. Vamos a clasificar nuestro síndrome escrotal en dos grupos: el agudo, que va con dolor intenso, y el crónico, que generalmente es indoloro o hay molestia de pesadez, etc. Comenzamos con el doloroso, y acá quiero que vean el algoritmo, ¿correcto? Cuando les digan, paciente que viene con dolor testicular, con dolor a nivel escrotal de forma severa, rápidamente busquen el signo de Fren. El signo de Fren es elevar la bolsa escrotal y vemos qué pasa. Si al elevar la bolsa escrotal tú te das cuenta que el dolor persiste, eso se llama signo de Fren negativo. Pero si al elevar la bolsa escrotal el dolor calma, eso se llama signo de Fren positivo, ¿correcto? Entonces, un síndrome escrotal doloroso con signo de Fren negativo, que quiere decir al elevar la bolsa escrotal persiste el dolor, rápidamente piensa en torsión testicular, ¿correcto? En torsión testicular. Pero hay una variante que se llama torsión del apéndice testicular. Es una variante. Entonces, ¿cómo lo diferencias? Con el reflejo cremastérico. Reflejo cremastérico negativo, torsión testicular, que es más frecuente. Reflejo cremastérico positivo, torsión del apéndice testicular. De esa manera lo vas a diferenciar. ¿Estamos? Muy bien. Por eso acuérdate que en la torsión testicular todo es negativo. El signo de Fren, el reflejo cremastérico, todo es negativo en la torsión testicular, que recuerden es una urgencia a nivel urológico. Pero si nos dicen el signo de Fren positivo, el reflejo cremastérico está presente, ahí pensamos en orquiepididimitis, que es el proceso infeccioso, ¿correcto? Es el proceso infeccioso a nivel del testículo y del epidídimo. Este proceso infeccioso, recuerden, se da en hombres positivos, pues, ¿no? O sea, en hombres que tienen múltiples parejas sexuales sin protección, ¿ya? Entonces, miren, recuerden que en torsión todo es negativo, signo de Fren, reflejo cremastérico, y en la orquiepididimitis todo es positivo, signo de Fren, reflejo cremastérico positivo. Y si el dolor es difuso a nivel perineal, el dolor no es solo en la bolsa escrotal, sino en toda la región perineal, y muchas veces hay compromiso hemodinámico, pensar en una fasciitis necrotizante de la región perineal que toma el nombre de gangrena de Fournier, ¿correcto? Gangrena de Fournier. Muy bien, ese es entonces nuestro esquema del síndrome agudo escrotal doloroso, ¿ya? Que se presenta de manera aguda. Ahí están los 4 diagnósticos diferenciales. Vamos a ver entonces cada uno. Torsión testicular. Hay 2 tipos de torsión. La más frecuente es la del adolescente, que se llama intravaginal, 95%, pero un 5% es en el recién nacido, que es extravaginal, ¿ya? Entonces la forma más frecuente es en el joven adolescente, que es la forma intravaginal, que se produce por factores anatómicos, ¿ya? Se ha perdido o está ausente el ligamento escrotal, eso hace que el testículo sea más móvil y se torsione. En cambio, en el recién nacido, el principal factor de riesgo es el mal descenso testicular, es decir, la criptorquidia. Ojo, la criptorquidia predispone en lactantes a torsión testicular. Muy bien, como habíamos mencionado, acá nos van a mencionar que tu signo de Fren está negativo, ¿verdad? Tu reflejo cremastérico está negativo. El testículo está horizontalizado. Eso se llama signo de Gubernier, testículo horizontalizado. Entonces, cuando te dan ese cuadro de dolor escrotal
severo, súbito, pensar en torsión testicular en un joven, ¿no? Dolor testicular severo, súbito, posterior, ojo, puede ser a la exposición al frío, lo asustaron o el coito también, ¿no es cierto? Entonces el frío, el miedo, el coito pueden hacer que se desencadene la torsión a nivel testicular, presentando un dolor severo, súbito, con signo de French negativo y reflejo cremastérico negativo. ¿Cuál es la prueba confirmatoria? El ecodoppler. El ecodoppler es la prueba que nos confirma la ausencia de flujo a nivel testicular. Miren, ausencia de flujo a nivel testicular. Es la prueba confirmatoria, ¿no? Ya está. Pero el diagnóstico es clínico de la torsión. No hay que demorar, porque se debe indicar rápidamente la cirugía dentro de las primeras 6 horas. Acuérdense ese numerito, ¿ya? Porque la viabilidad del testículo, una vez que se corta su flujo arterial, es de 6 horas. Entonces recuerden ese dato. Diagnóstico de torsión testicular, rápidamente hay que entrarlo a ese paciente a sala de operaciones, ¿ya? Dentro de las 6 primeras horas, donde se hará una distorsión y se fija el testículo. Pero ojo, se operan los 2 testículos, el que está torsionado y el normal. Entonces se hace una orquidopexia bilateral, ojo. Si ya pasó más de 6 horas o más de 24 horas y se evalúa que el testículo ya está necrosado, infartado, entonces no queda más remedio que sacar el testículo necrosado. Entonces se hace orquiectomía. La orquiectomía se hace ya cuando pasó el tiempo en la cual se ha necrosado el testículo, ya no hay viabilidad a nivel del parénquima testicular y hay que sacarlo. Muy bien. La variante es la torsión del apéndice testicular. La torsión del apéndice testicular se encuentra en niños de 7 a 14 años y presenta el famoso signo del punto azul. Ese es el dato, miren acá, signo del punto azul. Eso nos hace orientar a la torsión del apéndice testicular. Si bien es cierto que acá el signo de French es negativo, pero el reflejo cremastérico es positivo, ¿ya? Por ahí lo podemos diferenciar, o el signo del punto azul. Y el manejo es médico, a diferencia de la torsión, que era quirúrgico. Acá es médico, porque básicamente hay que dar analgesia, ¿no? Antiinflamatorios. Muy bien. Luego tenemos el proceso infeccioso, la orquiepididimitis, donde hay 2 grandes grupos. Pacientes menores de 35 años heterosexuales que se considera una infección de transmisión sexual. Porque en menores de 35 la causa más frecuente es clamidia trachomatis, en primer lugar, ¿no? Que en el varón causa también uretritis y en la mujer causa cervicitis y también es la causa más frecuente de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si clamidia en la mujer produce EPI, en el varón produce orquiepididimitis. Segunda causa, gonococo. Gonococo, ¿ya? Muy bien. Pero en varones mayores de 35 años, HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres. La causa más frecuente de orquiepididimitis está asociada a infección urinaria porque son los bacilos gram negativos. A la cabeza, Escherichia coli, pero también puede ser Pseudomonas. Entonces miren cómo cambia la etiología, ¿no? Dependiendo del contexto. Joven heterosexual, clamidia. Adulto, HCH, bacilos gram negativos. El paciente viene con síntomas irritativos, pero acá el curso es más progresivo, es insidioso, a diferencia de la torsión testicular. La torsión testicular es súbito, severo. Acá es progresivo, de menos a más,
con síntomas irritativos, disuria, poliaquiuria, descarga uretral propio de la ITS. Entonces, esos datos, incluso puede presentar también el paciente fiebre como síntoma sistémico. Esos datos irritativos nos deben hacer sospechar de una orquiepididimitis. Y obviamente acá todo es positivo. Elevo la bolsa escrotal y calme el dolor, signo de Fren positivo. Evalúo el reflejo cremastérico y está presente. Eso lo diferencia de la torsión testicular. Acuérdate, hombre positivo, orquiepididimitis. ¿Quién nos va a descartar torsión testicular? Nos descarta torsión testicular la ecografía Doppler, porque en algunos casos la clínica puede ser confusa. Entonces, cuando no sé si es torsión u orquiepididimitis, la ecografía Doppler es la que nos va a descartar la torsión, que al final es la urgencia quirúrgica, y en el caso de la orquiepididimitis, la ecografía Doppler nos va a salir que el flujo está aumentado. Con eso nos descarta la torsión y nos orienta al proceso infeccioso, ya que el manejo acá es médico a base de antibióticos, ¿no? Mientras que en la torsión testicular era quirúrgico. Para clamidia, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Gonococo, ceftriaxona, 250 miligramos por vía intramuscular en dosis única. Para bacilos gram negativos en varones adultos, ¿no? HCH, las quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, vienen a ser los de elección cuando se trata de bacilos gram negativos. Y en el caso de la gangrena de Fournier, recuerden que es una fasciitis necrotizante de la región perineal. Fasciitis necrotizante de la región perineal. La etiología es polimicrobiana, donde predominan los gram positivos, estafilococo, streptococo, pero también predominan los anaerobios. Entonces, la etiología es polimicrobiana, por eso la antibiótico-terapia se hace de amplio espectro. ¿En qué pacientes vamos a ver esta fasciitis necrotizante? En pacientes diabéticos descompensados, en pacientes politraumatizados, en pacientes adultos mayores. En ese contexto vamos a tener adulto mayor, diabético descompensado, politraumatizado, que viene con dolor difuso a nivel de la zona perineal. Dolor difuso en la región perineal. Vemos la presencia de las ampollas o flictenas hemorrágicas, La piel está eritematosa, empastada, ¿no? Dura, eritematosa, empastada. Y con síntomas sistémicos, fiebre y descompensación hemodinámica. Ahí tenemos que pensar en una gangrena de Fournier, ¿correcto? Diabético descompensado, con dolor difuso en la región perineal, se observa piel empastada, flictenas hemorrágicas, está con descompensación hemodinámica, pensar en gangrena de Fournier. Acá el tratamiento más importante es el debridamiento quirúrgico. Ese es el tratamiento más importante. Y la antibiótico-terapia es complementaria, que debe ser de amplio espectro. Carbapenem, clindamicina y vancomicina. Carbapenem, clindamicina, vancomicina, ¿ya? Pero lo más importante es el debridamiento quirúrgico. Vamos ahora con el síndrome escrotal crónico, también llamado indoloro, ¿no? Porque hay poca molestia o la molestia de pesadez.
En ese caso, nuestro esquema va a ser con esta pruebita que se llama transiluminación. Si te dicen aumento del volumen escrotal con transiluminación positiva, o sea que deja pasar la luz, rápidamente tu respuesta o tu orientación diagnóstica debe ir a un hidrocele. Transiluminación. Ya está, hidrocele. Pero si la transiluminación sale negativa, quiere decir que hay un componente sólido o hay un componente líquido, pero de tipo de sangre, pus, etc., ¿no? O alguna víscera. Entonces, transiluminación negativa, hernia inguinal, varicocele, cáncer de testículo, todos los demás. Entonces ahí el dato es que cuando te digan transiluminación positiva, rápidamente te orientes a un hidrocele, ¿correcto? Un hidrocele. Muy bien, vamos a ir entonces a ver. Recuerden que el hidrocele es el acúmulo de líquido seroso, ahí está, líquido seroso en la túnica vaginalis. Acúmulo de líquido seroso en la túnica vaginalis. Es la causa más frecuente de aumento de volumen escrotal en general. Cuando te digan la causa más frecuente de aumento de volumen escrotal es el hidrocele. Tenemos etiología congénita y adquirida. En la congénita recuerden que es por persistencia del conducto peritoneo vaginalis. Persistencia del conducto peritoneo vaginalis. En cambio, en el cuadro adquirido puede presentarse por un trauma, por una infección o por una neoplasia también, por un tumor, ¿ya? Entonces, trauma, tumor, infección son causas de hidrocele adquirido. En el diagnóstico, aparte del aumento de volumen escrotal, el dato más importante, acuérdate, es la transiluminación positiva, porque deja pasar la luz. Ese es el dato más importante en el caso del hidrocele, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué deja pasar la luz? Porque es un líquido ceroso. Es un líquido ceroso. Y el tratamiento, recuerden que el tratamiento del hidrocele va a depender de la causa, ¿no? Si es congénito, podemos esperar hasta los 2 años, ¿ya? Y luego de los 2 años, intentar el drenaje del hidrocele. Pero se espera que se resuelva hasta los 2 años. En el caso del adquirido, se espera 6 meses para que se reabsorbe ese líquido. Si no se reabsorbe, también tenemos que drenar el hidrocele. Entonces, en el congénito se espera 2 años, hasta los 2 años de edad, o en el adquirido hasta los 6 meses, para darle chance de que el líquido se reabsorbe. En caso no se reabsorbe, hay que drenar. La hernia inguinal, recuerden, la hernia inguinal, que lo han visto también en cirugía, tenemos 2 tipos, la indirecta y la directa. ¿Cuál es la congénita? La indirecta, que protruye por fuera del triángulo de Hesselbach. Ahí está, ¿no? Por fuera del triángulo de Hesselbach, ¿no? Que está formado por el ligamento inguinal, los vasos epigástricos y el recto, ¿no? Los músculos rectos. Entonces, cuando protruye por fuera del triángulo de Hesselbach, se llama indirecta y es la congénita, que es producida por persistencia del conducto peritoneo vaginalis. Entonces miren que la persistencia del conducto peritoneo vaginalis produce el hidrocele congénito cuando se llena de líquido o produce la hernia inguinal indirecta cuando protruye vísceras o epiplom. La conducta acá sí no es esperar. Si diagnosticamos una hernia, esta no va a resolver espontáneamente. Por lo tanto, la conducta es eminentemente quirúrgica. Herniotomía. Ahora, si la hernia inguinal es directa, esa es la adquirida.
protruye dentro del triángulo de Hesselbach, por eso se llama directa. Y acá tienes que acordarse que es por debilidad de la pared posterior del conducto, ¿no? Debilidad de la fascia transversales. Debilidad de la fascia transversales. Y acá también la conducta es quirúrgica, lógicamente. No hay resolución espontánea en las hernias inguinales y la de elección, recuerden, es la cirugía sin tensión llamada cirugía de Liechtenstein, ¿no? Muy bien. Acá en la hernia inguinal, recuerden, nos van a decir transiluminación negativa. Maniobra de Valsalva positivo, porque el paciente al pujar aumenta de volumen la hernia inguinal. Y tenemos luego el varicocele. El varicocele es la patología escrotal más frecuente en adolescentes. Es la patología escrotal más frecuente en adolescentes. ¿Qué es el varicocele? Es la dilatación del plexo venoso pampiniforme, que es el que hace el drenaje de las venas espermáticas. Entonces, las venas espermáticas, cuando se compromete su retorno venoso, el plexo venoso pampiniforme se dilata. Y eso es lo que produce el varicocele. Tenemos el varicocele primario, ya que es el más frecuente y que se produce por un factor anatómico. 95% de los casos. Este factor anatómico se debe a que en el lado, recuerden, en el lado izquierdo, que es donde se localiza más frecuentemente el varicocele, recuerden que la vena espermática drena en 90 grados en la vena renal, ¿no? La vena espermática izquierda drena en 90 grados. Eso hace que haya más resistencia. Por eso es entonces que en el lado izquierdo hay más recorrido, más longitud, hay menos válvulas en el lado izquierdo y eso hace que haya más resistencia. Por eso el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo. A diferencia del varicocele secundario, el varicocele secundario, que se presenta en un 5%, es en el lado derecho. Si encuentras un varicocele en el lado derecho, descarta un tumor retroperitoneal, como un cáncer renal. Un cáncer renal. Eso entonces justifica la exploración del retroperitoneo a través de una tomografía, ¿ya? Entonces, es normal que encuentres varicocele en el lado izquierdo por un factor anatómico. Pero cuando encontremos un varicocele derecho, descartar un tumor retroperitoneal. Esa es la conclusión. En el diagnóstico del varicocele, ¿no es cierto?, nos van a decir que se palpa en el polo superior del testículo la famosa bolsa de gusanos. Así se describe. Bolsa de gusanos. ¿Correcto? Ya está. Valsalva positivo, porque si puja, ¿no es cierto?, aumenta de volumen. La exploración del varicocele siempre se debe hacer en bipedestación, ojo, con el paciente en bipedestación, donde ahí nos vamos a dar cuenta de la protrusión de esta bolsa de gusanos. Y en la ecografía vamos a ver que hay vasos pues dilatados, ¿no?, hipoecoicos, más de 2 milímetros de diámetro. Eso nos habla de la dilatación del plexo venoso pampiniforme, ¿no? La transiluminación, recuerden, va a salir negativa, ¿ya? La transiluminación negativa. El tratamiento del varicocele solo se hace cuando afecta la fertilidad o cuando está generando atrofia o cuando es muy sintomático, mucha molestia que afecta la calidad de vida del paciente. En esos casos, cirugía. ¿Cuándo se opera un varicocele? Cuando afecta la fertilidad del paciente. Y el cáncer de testículo es, recuerden,
el tumor maligno sólido, la neoplasia maligna más común desde el punto de vista urológico en los varones jóvenes. Si el abuelito tiene cáncer de próstata, el joven tiene cáncer de testículo. Siempre que estudien cáncer, recuérdense los factores de riesgo. Y acá el más importante es la criptorquidia. Criptorquidia es el factor de riesgo más importante. Aumenta de 5 a 7 veces el riesgo de cáncer. Pero también tenemos, ¿no?, el paciente de etnia caucásica, ¿ya? Caucásica. Si el cáncer de próstata era en afroamericanos, el cáncer de testículo es en raza o etnia caucásica. Paciente con VIH, paciente con síndrome de Klinefelter, ya que la atrofia del testículo predispone a cáncer de testículo. Esos son los factores de riesgo. Entonces te van a comentar, paciente joven con antecedente de criptorquidia, ¿no?, y que tiene aumento de volumen escrotal. ¿Qué debes pensar? En un cáncer de testículo, ¿no? Cáncer de testículo. Entonces recuerden por eso que la criptorquidia se debe operar dentro de los 2 primeros años de edad. La edad ideal es al año y medio, 18 meses, recuerden. A esa edad se debe operar, porque si dejamos pasar una criptorquidia, es un factor de riesgo para cáncer de testículo. Cuando hablamos de la histología, del origen del cáncer de testículo, el 95% de las neoplasias derivan de las células germinales. El otro es del estroma y el otro más raro es un tumor secundario. Entonces, el más frecuente es el de células germinales y dentro de ellos el más frecuente es el seminoma. Este es el más frecuente en gente joven, que se caracteriza por ¿qué? Porque tiene diseminación linfática y es radiosensible. Por eso tiene buen pronóstico. Mientras que el no seminoma, ojo, es el que tiene rápida diseminación hematógena, es radioresistente y por eso tiene mal pronóstico. Los no seminomas son los de peor pronóstico y son los que elevan los marcadores tumorales principalmente. En el caso del estroma tenemos el de célula de Leydig y tenemos el de célula de Sertoli. El de célula de Leydig produce testosterona. El de célula de Sertoli produce inhibina. Ojo, célula de Leydig, testosterona, célula de Sertoli, inhibina. Ambos van a ir con ginecomastia. Ginecomastia, ojo. La diferencia está en que la célula de Leydig va con pubertad precoz. Cuando te dicen un cáncer de testículo que da ginecomastia con pubertad precoz, piensa en células, en tumor de células de Leydig. En cambio, célula de Sertoli solo te da ginecomastia y no hay virilización, no hay pubertad precoz. Y el linfoma es el cáncer de testículo más frecuente en los adultos mayores, ¿correcto? Entonces, en el joven, el más frecuente es seminoma. En el abuelito, linfoma. Y en los niños, en pediatría, los no seminomas. Porque dentro del no seminoma, ojo, está el tumor de saco vitelino, que es el más frecuente en pediatría, en los niños. El tumor de saco vitelino, ¿correcto? Está dentro de los no seminomas. Vamos al diagnóstico del cáncer de testículo. Se evalúa mediante ecografía testicular más marcadores tumorales. La ecografía testicular nos puede decir nódulo, nos puede decir microcalcificaciones, ¿correcto? Y los marcadores tumorales son alfa-fetoproteína, beta-HCG o LDH.
son los marcadores tumorales. Miren que alfa-feto es justamente del tumor de saco vitelino, que es el más frecuente en los niños. El beta-HCG del coriocarcinoma, que básicamente son no seminomas. Por eso los que más elevan marcadores tumorales son los no seminomas, que son los de peor pronóstico. Pero clínicamente el paciente viene con aumento de volumen escrotal, recuerden, indoloro, con transiluminación negativa. Entonces, recuérdense el caso clínico, joven con antecedente de criptorquidia, que viene con aumento de volumen escrotal indoloro, o se palpa un nódulo indoloro con transiluminación negativa, piensa en cáncer de testículo. El tratamiento básicamente es quirúrgico. Se hace una orquiectomía radical. Si es seminoma, lo complementas con radioterapia cuando es un seminoma, porque es radioresistente, ¿no es cierto? Pero si es no seminoma, solo con tratamiento quirúrgico. Y en casos avanzados, quimioterapia sistémica, ¿no? En casos avanzados donde ya hay metástasis, ¿no? La metástasis en el caso del cáncer de testículo más frecuente es a pulmón, ¿ya? Pulmón. Muy bien. Ese entonces sería nuestro mapa mental de síndrome escrotal. Bien, vamos a ver ahora el mapa mental de patología de próstata y nefrolitiasis. Comenzamos con la patología de próstata. Recuerden acá que ya sea el paciente con hiperplasia benigna de próstata o el paciente con cáncer de próstata, la teoría más aceptada para ambas patologías es la teoría hormonal, que nos dice que el crecimiento de la glándula prostática es por el aumento en la función, en la actividad de los andrógenos, donde el más importante, recuerden, el más potente es la dihidrotestosterona, ¿no? La dihidrotestosterona, que viene de la testosterona, acuérdense, por la acción de esta enzima, la 5-alfa reductasa. Y esta es la hormona metabólicamente activa. Igualmente en la clínica, tanto la hiperplasia benigna como el cáncer de próstata, el paciente viene con síntomas de tracto urinario bajo, ¿no? Entonces un varón adulto mayor de 50 años, viene con síntomas obstructivos o síntomas irritativos. Entonces, en los síntomas obstructivos tenemos el chorro débil, el goteo posmiccional, ¿no? El goteo posmiccional, o en casos graves incluso la retención aguda de orina, ¿no? Que no puede orinar. Irritativos, la disuria, la nicturia, ¿no? Como síntomas irritativos, ¿ya? Entonces, estos dos síntomas, los obstructivos, que se producen por claudicación del músculo detrusor de la vejiga, y los irritativos por la hiperactividad del detrusor, al final son la clínica tanto para la neoplasia benigna como para el cáncer de próstata, ¿ya? Por eso un adulto mayor con estos síntomas debemos descartar primero cáncer, ¿ya? Descartar primero cáncer mediante un tamizaje. Vamos a comenzar con lo más frecuente. Lo más frecuente es la hiperplasia benigna de próstata, cuya localización más frecuente, según las zonas de McNeil, es la zona de transición. Pero cuando hablamos de los lóbulos, el lóbulo medio, que es el más obstructivo, y los lóbulos laterales son la localización más frecuente de esta hiperplasia. Cuando hacemos el descarte de un paciente adulto a partir de los 50 años, recuerden, el tamizaje se hace a partir de los 50 años para el cáncer de próstata. La evaluación clínica se hace con el tacto rectal y la bioquímica con el PSA. Entonces, en el caso de la hiperplasia, el tacto nos sale negativo. ¿Qué es un tacto negativo?
que la próstata sea móvil, que la próstata sea de consistencia fibroelástica, que la próstata sea simétrica, sea regular. ¿Estamos? Eso vendría a ser entonces un tacto negativo para la sospecha de cáncer. Y el PSA, que es el marcador bioquímico, también nos sale negativo, ¿no es cierto? El PSA nos sale menos de 4 nanogramos por mililitro. Entonces, con eso hemos descartado un cáncer de próstata, porque la evaluación clínica con el tacto y bioquímica con el PSA nos sale en negativo. Entonces, ahora hay que evaluar el tamaño de la glándula prostática. Con la ecografía transrectal podemos calcular y nos sale un HBP grado 1 cuando el tamaño es de 20 a 30 gramos, 2 de 30 a 50 gramos, 3 de 50 a 80 gramos y 4 más de 80 gramos. Ese vendría a ser entonces los grados de HBP según la ecografía transrectal. Y luego hay que comprobar la obstrucción de la vía urinaria. Una idea de obstrucción es mediante la ecografía calculando el residuo postmiccional, que nos dice más del 10% o nos dice más de 100 mililitros. Eso nos da idea de la obstrucción. Sin embargo, la prueba que nos confirma la obstrucción es la flujometría. Esa es la prueba confirmatoria de la obstrucción. Y cuando decimos que hay alteración del flujo urinario, cuando este es menos de 10 mililitros por segundo. Eso ya nos confirma la obstrucción de la vía urinaria. ¿Qué es lo que determina la clínica? Cuando te pregunten de qué determina la clínica en el paciente, ¿no? Los síntomas tracto-urinarios bajos, ¿de qué dependen? Del grado de obstrucción de la vía urinaria. No depende del tamaño, ojo con eso. La clínica del paciente no depende del tamaño de la próstata, sino del grado de obstrucción que se confirma con la flujometría. En el tratamiento, cuando los síntomas son leves, placebo, básicamente, fitoterapia. Cuando ya son moderados, se utiliza la terapia farmacológica. Y acá lo que se utiliza es los antagonistas, los bloqueadores de los receptores alfa-1. ¿Ya? Entonces, los bloqueadores alfa-1, como la tamsulosina, son los que se emplean, ¿no? Y tienen efecto a corto plazo. Efecto a corto plazo, aliviando los síntomas, y mucho cuidado con la hipotensión ortostática como efecto adverso. La otra farmacoterapia son los inhibidores de la 5-alfa reductasa para bloquear la síntesis de la dihidrotestosterona. Dentro de los bloqueadores de la 5-alfa reductasa tenemos a finasteride, ¿verdad? Finasteride. Este es el fármaco que tiene efecto a largo plazo, que incluso disminuye el volumen de la glándula prostática. Ojo, disminuyen el volumen de la glándula prostática, pero su efecto adverso es la disfunción sexual. El tratamiento quirúrgico se hace cuando ya la clínica es severa, y eso se determina en cuanto a los síntomas. Por ejemplo, la hematuria macroscópica o la infección urinaria recurrente ya es clínica severa, por lo tanto hay que operar. Entonces, mucho cuidado. Cuando te digan, ¿cuándo operas un HBP? Cuando hay hematuria macroscópica recurrente, cuando hay infección urinaria recurrente, cuando hay retención aguda de orina. Ese abuelito que va a las emergencias a colocarse a cada rato, ¿no? A que le coloquen su sonda Foley, o que tenga datos de hidronefrosis, o aquel paciente que tiene divertículos o litiasis primaria, ¿no? Divertículos o litiasis primaria en la vejiga a nivel vesical. Entonces, eso es lo que determina la clínica severa y por lo tanto ahí hay que operar. Acuérdate entonces las indicaciones de cirugía. Cuando la próstata es menos de 80 gramos, ¿ya? Se
emplea la resección transuretral de próstata. Pero si la próstata tiene un tamaño más de 80 gramos, la cirugía es la adenomectomía prostática, la cirugía abierta. Entonces miren que el tratamiento quirúrgico se determina en función del tamaño de la próstata. Un HBP grado 1, grado 2, grado 3, podemos optar por la resección transuretral de próstata. Pero si es grande la próstata, grado 4, adenomectomía prostática. Finalmente tenemos acá el cáncer de próstata, ¿no? De la patología de próstata. El más frecuente, recuerden, es el adenocarcinoma de próstata, ¿ya? Adenocarcinoma, pues una glándula, adenocarcinoma. Localización más frecuente en la zona periférica, según las zonas de Magnil. Lóbulo más frecuente, el lóbulo posterior. Entonces, zona periférica, lóbulo posterior, es la localización más frecuente del cáncer de próstata. El screening o tamizaje se hace a partir de los 50 años de edad, o si tiene factores de riesgo, a partir de los 40 años, recuerden. Recuerden que dentro de los factores de riesgo, el más importante es la edad. Ojo. Luego tenemos la etnia afroamericana y luego tenemos lo que viene a ser el antecedente familiar de primer grado de cáncer. Son los tres principales factores de riesgo para cáncer de próstata: la edad, la etnia afroamericana y el antecedente familiar. Los demás son secundarios, ¿no? La obesidad, el alto consumo de carnes, el bajo consumo de licopeno, etc. ¿Ya? Estos son los tres más importantes: edad, raza y antecedente familiar. Entonces, si tiene esos factores, ya el tamizaje, si tiene, por ejemplo, un hermano, el padre, ¿no?, con cáncer de próstata, se adelanta el tamizaje a los 40 años. Entonces, le hacemos la evaluación clínica con el tacto, el cual va a salir positivo. ¿Y qué es un tacto rectal sospechoso de cáncer? Cuando nos dicen que la próstata está inmóvil, cuando nos dice que la próstata está de consistencia dura, pétrea, y también cuando la próstata es irregular, asimétrica, porque tiene nódulos, ¿correcto? Ya está. Eso nos indica que el tacto es positivo para cáncer. Y el PSA, ojo, es el marcador tumoral más sensible. El marcador tumoral más sensible para el cáncer de próstata es el PSA, que es positivo cuando el PSA total es más de 7. Y cuando está entre 4 y 7, evaluamos sucedáneos del PSA total, como el PSA libre o la densidad del PSA, que va a ser sospecha de cáncer cuando el PSA libre está menos del 18% y la densidad más de 0.15. Entonces, un PSA total más de 7 o el PSA libre menos del 18%, la densidad más de 0.15, es sospecha de cáncer. Y cuando tengas ya sea el tacto rectal positivo o el PSA positivo, confirma entonces el cáncer con la biopsia dirigida por imagen. Esta es la prueba confirmatoria para el cáncer de próstata, ¿no? Cuando tengas un tacto sospechoso o un PSA elevado. Con la biopsia y las muestras, básicamente vamos a obtener los famosos estadios de Gleason o puntaje de Gleason, que es el factor pronóstico más importante en un cáncer de próstata localizado. Factor pronóstico más importante para el cáncer de próstata localizado, el puntaje de Gleason. Bajo, buen pronóstico. Intermedio, de 5 a 7. Y mal pronóstico cuando el puntaje es alto. Cuando el puntaje es de 8 a 10, tiene mal pronóstico, ¿no? Entonces eso deben recordar. Es por ello que si tienes un paciente
con un PSA elevado, un Gleason elevado, o ya tiene dolor óseo o elevación de fosfatasa alcalina, el paciente tiene mal pronóstico. Por eso acuérdate también, el PSA no solo es el marcador tumoral más sensible, sino que también es un factor pronóstico. Entonces, PSA elevado, Gleason elevado o dolor óseo nos habla de mal pronóstico y deberíamos pedir gammagrafía ósea, ya que la metástasis más frecuente del cáncer de próstata es hacia hueso. ¿De qué tipo? Osteoblástica. Y la prueba más sensible para confirmar esa metástasis es con gammagrafía ósea. Gammagrafía ósea, ¿ya? Entonces, cuando hay factores de mal pronóstico, descartar metástasis a hueso mediante gammagrafía, ya que la metástasis es osteoblástica. PSA alto, Gleason alto, o ya que tenga dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada. En relación al tratamiento, podemos clasificar el cáncer que está localizado o avanzado, ¿verdad? Y en el cáncer localizado, miren que es muy importante evaluar la esperanza de vida, ¿no? Menos de 10 años o más de 10 años. Entonces, una esperanza de vida menos de 10 años, miren que la conducta es observar. Miren entonces el contexto. Si les dicen un caso clínico con un cáncer de próstata localizado, con factores de buen pronóstico, estamos. ¿Y cuáles serían los factores de buen pronóstico? Un Gleason bajo, un PSA no tan elevado. Entonces ahí la conducta es observar. Si la esperanza de vida es menos de 10 años. Porque el cáncer de próstata no lo va a matar. Recuerden el principio. El cáncer de próstata es una neoplasia maligna que evoluciona lentamente, progresivamente. Genera mortalidad a largo plazo, a partir de los 10 años. Entonces, si su esperanza de vida del abuelito es menos de 10, ¿para qué someterlo a un tratamiento cruento? Mejor es observarlo. Pero si el abuelito es autosuficiente y tiene una esperanza de vida más de 10 años, ahí sí el cáncer lo puede matar. Y ahí sí hay que dar tratamiento. O cuando hay factores de mal pronóstico, ¿no? Te dicen Gleason alto, PSA alto, entonces mejor tratarlo. O si la esperanza de vida es más de 10 años. Entonces hacemos el tratamiento quirúrgico, que es la prostatectomía radical. Y si el paciente es de alto riesgo quirúrgico y no puede operarse, la alternativa es radioterapia. Radioterapia. Entonces, ahí sí hay que realizar tratamiento. Y cuando el cáncer de próstata es avanzado, ahí lo que se hace es el bloqueo androgénico total. Bloqueo androgénico total. Que puede hacerse mediante cirugía, que es lo más simple, sacándole los testículos, orquiectomía simple, y es lo que se conoce con el nombre de castración quirúrgica, o la hormonoterapia, que es la llamada castración farmacológica, utilizando análogos de GnRH como leuprolide, más antiandrógenos, como ciproterona o flutamida, ciproterona o flutamida. Entonces ahí tienen los dos tipos de tratamiento para hacer bloqueo androgénico total. Ojo, esto es para el cáncer de próstata avanzado. Lo más sencillo, sacarle los testículos, orquiectomía simple. En caso el paciente a veces no desea este tipo de tratamiento, se opta por la hormonoterapia. Análogo de GnRH, leuprolide, para bloquear justamente al hipotálamo, a la hipófisis, y antiandrógenos para hacer el bloqueo periférico, ciproterona, flutamida. En caso sea resistente el paciente al bloqueo androgénico,
cuando el paciente es resistente a la castración, sea quirúrgica o sea hormonal, se emplea este agente quimioterapéutico que es docetaxel. Docetaxel en casos de resistencia a la castración. Muy bien, con eso entonces hemos visto el esquema de patología de próstata. Vamos con nefrolitiasis. En el caso de la nefrolitiasis, recordar que es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en gente joven. En el lactante es valvas uretrales posteriores o estenosis pielureteral. En el abuelito, hiperplasia benigna de próstata. Y en el joven, la causa de uropatía obstructiva, los cálculos. Más frecuente en varones y el pico de incidencia es a partir de los 30 años de edad. Podemos clasificar los cálculos de esta manera. Aquellos radiopacos que se van a ver en una radiografía de abdomen y que se forman a un pH alcalino. Y aquellos radiolúcidos o radiotransparentes que se forman a un pH ácido. Y ahí están los principales representantes. Cuando te hablen de cálculo radiopaco y que se forma a pH alcalino, piensa en el cálculo de calcio, donde el más frecuente es el de oxalato de calcio, ¿no? Que dicho sea de paso, es el cálculo renal más frecuente de todos, ¿ya? Es el cálculo renal más frecuente de todos. Luego, en segundo lugar, ya tenemos el de fosfato de calcio, ¿ya? El de segundo lugar, fosfato de calcio. Cuando hablamos de las causas más frecuentes para producir cálculo de calcio, es la llamada hipercalciuria primaria. La hipercalciuria primaria o idiopática es cuando el paciente elimina bastante calcio por la orina. Esa es la causa más frecuente. Pero la forma secundaria es debido a un trastorno hormonal, el hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo, que va a generar hipercalcemia y, lógicamente, va a eliminar más calcio a través de la orina. Entonces, a eso se llama una hipercalciuria secundaria, ¿no? Pero lo más frecuente es la hipercalciuria primaria. Y recordar, en el tratamiento médico de los cálculos de calcio, se puede, ¿no es cierto?, emplear unos fármacos que son las tiazidas. Estos diuréticos lo que hacen es reabsorber calcio, recuerden, reabsorben calcio, o sea, le quitan a la orina calcio. De esa manera tratamos la hipercalciuria, ¿no? Y es por eso que das tiazidas como antihipertensivo al paciente con osteoporosis, recuerden, ¿no? Muy bien, entonces los cálculos de calcio, recuerden, son los más frecuentes, sobre todo el de oxalato de calcio. Cuando te dicen radiolúcido, radiotransparente y se forma pH ácido, justamente ese es su principal factor, el pH ácido de la orina, es el que va a formar los cálculos de ácido úrico. Cálculos de ácido úrico, que lo vemos en los pacientes con gota, característicamente, en el paciente con síndrome de lisis tumoral, también vemos este cuadro, ¿no? De una hiperuricemia, y eso lleva a la mayor excreción de ácido úrico en la orina, y este precipita. Cuando hablamos del tratamiento para bajar ese ácido úrico en la sangre y la excreción urinaria, hablamos del alopurinol, ¿no? El alopurinol, recuerden que bloquea la síntesis de ácido úrico, ¿ya? La síntesis de ácido úrico. Pero también tenemos otros representantes. Cuando me hablen de otro cálculo radiopaco a pH alcalino, también tienes que acordarte de este de acá, el cálculo de struvita, también llamado cálculo de fosfato amonio magnesio. Cálculo de fosfato amonio magnesio o cálculo de struvita, que también se conoce con el nombre de cálculo coraleliforme o en asta de venado, por la forma que adopta y el tamaño que adopta. Son los cálculos más grandes y más blandos.
son los más grandes y los más blandos. Y se les llama los cálculos infecciosos, porque están asociados a bacterias ureasa positiva, donde el más frecuente es Proteus mirabilis, ¿no? Proteus mirabilis. Entonces miren que estos están asociados a infección de tracto urinario, donde a la cabeza tenemos Proteus mirabilis, que tiene esta enzima. Pero también hay otros, como Klebsiella, Pseudomonas, que también tienen esta enzima. Pero el más importante, el más frecuente, Proteus mirabilis. El tratamiento obviamente va a ser el tratamiento antibiótico para tratar la infección urinaria. Y recordar que los cultivos asintomáticos por Proteus hay que tratarlos. O sea, las bacteriurias asintomáticas se tratan en gestantes y cuando el cultivo sale positivo a Proteus mirabilis, porque este produce cálculos. Y otro representante de cálculo radiolúcido, radiotransparente, que se forma a pH ácido aparte del cálculo de ácido úrico, es cistina. Estos son de origen congénito y por eso son los más frecuentes en niños. Los cálculos renales más frecuentes en pediatría, los de cistina, son los más frecuentes en niños. Y son los cálculos más duros, son los que tienen mayor dureza. ¿Estamos? Muy bien. Y el tratamiento básicamente va a ser penicilamina. Miren, se emplea este fármaco que va a disminuir la excreción urinaria de cistina. Excreción urinaria de cistina. Son los cálculos más duros. Pero también hay que recordar el diagnóstico de la urolitiasis, cuya manifestación aguda va a ser el famoso cólico nefrítico. El cólico nefrítico es la manifestación aguda de la urolitiasis, que se va a presentar básicamente con un dolor muy severo, a nivel de la zona lumbar, por eso te dicen PPL positivo, puño percusión lumbar positivo, o en la zona de flanco, que se irradia a la zona inguinal. Ten en cuenta ese dato. Dolor muy severo en la zona lumbar o en flanco, que se irradia a la zona inguinal, en un joven, pensar en nefrolitiasis. Esto se acompaña de un cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, diaforesis. No hay posición antálgica. El paciente se para, se acuesta, se sienta y persiste el dolor. Y recordar que en el examen de orina puede presentarse hematuria, ¿no? O microhematuria, ¿ya? Por eso, un paciente joven con dolor lumbar y hematuria, un paciente joven con dolor en flanco que se irradia a la zona inguinal asociado a hematuria, lo primero que debes pensar es una nefrolitiasis. El primer estudio que debes realizar en una nefrolitiasis es la ecografía renal. No tanto para ver el cálculo, sino para ver el parénquima renal. La ecografía te va a dar idea si hay o no hidronefrosis o daño del parénquima renal. Por eso el estudio inicial de la urolitiasis es la ecografía, ¿ya? Para ver si hay daño del parénquima renal, si hay daño o en este caso hay signos de hidronefrosis, ¿no? Lo cual nos está indicando que la obstrucción es severa. Pero el gol estándar para localizar al cálculo, para ver el tipo de cálculo, es la tomografía. Entonces, cuando te digan en un cólico nefrítico producido por urolitiasis, el estudio inicial es la ecografía renal. Pero el gol estándar, el estudio de elección, el que te va a localizar el cálculo, el que te va a decir qué consistencia tiene, es la tomografía. Se utiliza un urotem sin contraste, ¿ya? Urotem sin contraste. ¿Estamos? Muy bien. El tratamiento, ojo, en un cólico nefrítico simple es AINES.
el cólico nefrítico se trata con antiinflamatorios no esteroideos. ¿Estamos? Muy bien. Pero cuando es complicado, ahí hay que hacer derivación urinaria. ¿Y cuándo es complicado? Cuando el dolor es refractario. O sea, cuando el dolor no calma con los analgésicos. Le ponemos AINES, incluso opioides, y no calma. Entonces, dolor refractario, paciente con datos de urosepsis, fiebre, descompensación hemodinámica, ¿ya? O ya hay datos, ¿no? Datos de hidronefrosis, o sea, daño del parénquima renal. Entonces, si hay esos datos, dolor refractario, fiebre, hidronefrosis, hablamos de un cólico nefrítico complicado, cuyo tratamiento va a ser la derivación urinaria, que puede ser baja mediante la colocación del catéter doble J, o también llamado pigtail, o una derivación alta, cuando es refractario, colocando un tubo de nefrostomía. Entonces, este es el tratamiento de un cólico nefrítico complicado. Derivación urinaria. Por abajo, colocando mediante citoscopio un catéter doble J. O por arriba, cuando no se puede, un tubo de nefrostomía. Con ello logramos la derivación urinaria. Y finalmente el tratamiento expulsivo, cuando utilizamos terapia expulsiva, cuando los cálculos son más de 5 milímetros, ya que si el cálculo es pequeñito, miren, el tratamiento es espontáneo. La expulsión de cálculo es espontánea y esto pasa en el 75% de los pacientes. La eliminación es espontánea porque los cálculos miden menos de 5 milímetros. Cuando son de mayor tamaño, hay que utilizar terapias expulsivas, donde la inicial, la no invasiva de elección, es la litotripsia extracorpórea con ondas de choque. Cuando el cálculo es pequeño, menos de 10 milímetros en el uréter o menos de 20 milímetros en la pelvis renal, ese es un cálculo pequeño, menos de 10 en el uréter, menos de 20 en el riñón, y es único, blando, y eso se mide con la tomografía, tiene menos de 1000 unidades de Hansfield. Entonces, en esos casos indicamos litotripsia extracorpórea con ondas de choque. ¿Estamos? Contraindicado, la litotripsia cuando es una gestante, cuando tiene obesidad con panículo adiposo más de 10 centímetros, porque ya no va a hacer efecto, ¿no es cierto? En los casos ya no podemos utilizar. Y cuando no puede hacer litotripsia, el tratamiento de elección va a ser la ureterorenoscopía. Entonces esto también sirve para cálculos pequeños en el uréter, menos de 10 milímetros, cálculos únicos, cálculos blandos, y es una alternativa a la litotripsia, ¿ya? O cuando hay anatomía desfavorable, ¿no? Y no se puede hacer también la litotripsia, entonces en esos casos se hace la ureterorenoscopía. Pero cuando ya te hablen de que el cálculo es grande, más de 20 milímetros, son cálculos múltiples, son cálculos duros, porque en la tomografía nos sale más de 1000 unidades de Hansfield, son cálculos complejos, ahí el tratamiento es nefroscopía, o también conocida con el nombre de nefrolitotomía percutánea, ¿ya? Entonces la nefroscopía o nefrolitotomía percutánea se indica para cálculos duros, grandes, múltiples, complejos, ¿ya? No te confundas con nefrostomía. Nefrostomía es la derivación urinaria en casos de cólico nefrítico complicado. Este es nefroscopía o nefrolitotomía percutánea, que es un tratamiento expulsivo en caso de cálculos duros, grandes, múltiples o complejos. Muy bien. Eso sería entonces
con respecto al mapa de la urolitiasis. Bien, vamos a revisar entonces el mapa mental de oftalmología, cuyo tema importante, recuerden, es el síndrome de ojo rojo. El síndrome de ojo rojo lo podemos clasificar, doctores, en el ojo rojo indoloro y el doloroso, ¿ya? Recuerden que dentro del ojo rojo indoloro, el más frecuente es conjuntivitis, que dicho sea de paso, ojo, es la consulta oftalmológica más frecuente, es la causa de ojo rojo más frecuente, ¿ya? Recuerden que la conjuntivitis tiene, ¿no es cierto?, clásicamente como síntomas, ¿no?, la sensación de cuerpo extraño, les van a mencionar, sensación de arenilla, etc. Incomoda, molesta, pero no duele, ojo, no duele. Y además, la agudeza visual está conservada, ¿correcto? La agudeza visual está conservada. Entonces, eso deben recordar. Y la secreción es lo que nos va a diferenciar de la etiología bacteriana, alérgica o viral, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya recordando en cuanto a la etiología, cuando me dicen la causa más frecuente de conjuntivitis bacteriana es en los adultos y en los niños Staphylococcus aureus, que también es la causa más frecuente de orzuelo, que también es la causa más frecuente de dacreocistitis, que es la infección del saco lagrimal, de la blefaritis bacteriana, también es la causa más frecuente, ¿no? Y acá el dato es que la secreción es purulenta o forma legañas o forma pseudomembranas. Ese es el dato para pensar en una conjuntivitis bacteriana. Entonces nos dicen un cuadro de ojo rojo con sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla y secreción purulenta. Pensar en una conjuntivitis bacteriana. Y el tratamiento es básicamente tópico. Es un tratamiento a base de antibióticos, pero tópico, ¿no? Y bastante lavado de manos para evitar el contagio. Bastante lavado de manos. Si yo veo la secreción purulenta, veo gran infiltración de polimorfonucleares, recuerden. Gran infiltración de polimorfonucleares. Cuando voy a la conjuntivitis alérgica, acá recordar que el paciente atópico, ¿no?, es característico que haga la conjuntivitis alérgica y el síntoma cardinal acá es prurito. Normalmente la conjuntivitis tiene prurito, pero la alérgica tiene un prurito intenso. Prurito intenso. Cuando vemos el tipo de secreción, te van a mencionar que la secreción es mucosa, mucosa. Y hay gran infiltración de eosinófilos en la secreción, eosinófilos. Entonces, secreción mucosa, eosinófilos, pensar en la conjuntivitis alérgica, ¿no? Donde la reacción tisular, también es importante que lo recuerden, se llama reacción papilar. Se forman papilas, ¿ya? De ahí que la conjuntivitis papilar gigante es una conjuntivitis alérgica, producida por el uso de lentes de contacto, ¿ya? Es un cuadro alérgico grave. Conjuntivitis papilar gigante, así se llama. El tratamiento también es tópico a base de antihistamínicos, como la olopatadina, ¿ya? O en casos graves, corticoides, en casos graves. Entonces la olopatadina o en casos graves como la conjuntivitis papilar gigante, corticoides. Y luego tenemos la conjuntivitis viral, donde el agente más frecuente es adenovirus, ¿correcto? Es el agente más frecuente. Causante de dos cuadros que debes recordar, la queratoconjuntivitis epidémica y la fiebre faringoconjuntival. Fiebre faringoconjuntival.
Cuando te hablen de esos dos síndromes, piensa en adenovirus, que es la causa más frecuente de conjuntivitis viral. La secreción se le llama serosa. También te pueden decir acuosa, serosa o acuosa. Gran infiltración de linfocitos. Y la reacción tisular que estamos viendo ahí, acúmulo de linfocitos, se llama reacción folicular. Reacción folicular. El tratamiento también es tópico, ¿ya? Tópico a base de antiinflamatorios. Y lavado de manos, que es muy importante para evitar el contagio. Otro cuadro que va como un ojo rojo indoloro es la hemorragia subconjuntival, también llamada hiposfagma, ¿ya? Es lo mismo, hiposfagma o hemorragia subconjuntival. Puede ser espontáneo o puede ser traumático. Y cuando es espontáneo recurrente hay que descartar hipertensión arterial, también cuadros de vasculitis, ¿no? Cuando es recurrente de manera espontánea. Hay que medir la presión arterial o buscar cuadros de vasculitis. O también por un trauma, ¿no? Y acá el dato es que tiene resolución espontánea, ¿ya? En 10 a 14 días tiene resolución espontánea. Y vamos con la conjuntivitis del recién nacido, o también llamada oftalmopatía neonatorum. La conjuntivitis en el recién nacido, la causa más frecuente es clamidia. Ojo, es más frecuente producido por clamidia. Pero tienen diferentes características. ¿Por qué? Porque en el caso de gonococo, esta conjuntivitis se presenta en los primeros 3 días de vida. ¿Correcto? Y la conjuntivitis desde el inicio es muy purulenta. Por eso cuando te mencionen una conjuntivitis hiperaguda, hiperpurulenta, pensar en gonococo. En cambio, si nos dicen que la conjuntivitis aparece de forma tardía, y es lo más frecuente, 5 a 14 días, entonces, en este caso, y al inicio es mucosa y luego purulenta, pensar en clamidia, ¿no? Pensar en clamidia. Muy bien. Gonococo nos lo describen como un diplococo, recuerden en la tinción gran, diplococo gran negativo, ¿no? En la tinción gran, y su cultivo, recuerden el medio, se llama Thayer-Martin, ¿no? Thayer-Martin. Clamidia se cultiva en las células McConkey, ¿no? Las células McConkey, ahí es donde se hace el cultivo de clamidia. Y recordar también las complicaciones que pueden generar. Gonococo se complica con artritis séptica, se complica con meningitis, se complica con sepsis. Y clamidia se complica con neumonitis. Por eso en el caso clínico que te dicen, recién nacido, con cuadros de conjuntivitis y neumonitis, pensar en clamidia. Y luego tenemos el tratamiento. El tratamiento será para gonococo, ceftriaxona. Ojo, por vía intramuscular, en dosis única. Y para clamidia, eritromicina. Ojo, acá los antibióticos se dan por vía sistémica. Ceftriaxona para cubrir a gonococo y eritromicina para cubrir a clamidia, ¿no? Miren ahí la imagen, que vale más que 1000 palabras. Hiperaguda, muy purulenta, gonococo. Pero la más frecuente es clamidia, ojo, que también se le llama la conjuntivitis de inclusión, porque forma cuerpos de inclusión esta bacteria intracelular llamada Clamidia trachomatis, serotipo D a la K, ¿no? Porque es la que causa cervicitis en la gestante y justamente el recién nacido se contamina durante el canal del parto. Pero cuando nos hablen de un cuadro de ojo rojo doloroso, entonces ahí ya tenemos otros cuadros. Y ahí el dato en un caso clínico para diferenciar las causas de ojo rojo doloroso es el diámetro de la pupila. Si nos dicen un ojo rojo doloroso con pupila normal, pensar en queratitis o pensar en escleritis.
o sea, inflamación de las capas externas del ojo, ¿no? La queratitis es la inflamación de la córnea y la escleritis, la esclera, que es la parte posterior, la capa posterior del globo ocular. Pero cuando me dicen ojo rojo doloroso con pupila miótica, pensar rápidamente en uveitis anterior o iridociclitis, también conocida con ese nombre. Y cuando me dicen ojo rojo doloroso, muy doloroso, porque es el ojo que más duele, con pupila midriática, A reactiva, pensar en glaucoma agudo. Entonces rápidamente ese debe ser su esquema. Ojo rojo doloroso con pupila normal, queratitis o escleritis. Con miosis, uveitis anterior. Con midriasis, glaucoma agudo, también llamado glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado. Ese es mi algoritmo. Entonces, vamos a ver. En el caso de la queratitis, entonces, es el ojo rojo con pupila normal, ¿verdad? Ya está. ¿Cuál es su triada clínica de la queratitis? Lagrimeo, que es la epífora, blefaroespasmo y fotofobia. Es la triada de la queratitis. Y cuando vamos a la tinción con fluoresceína y vemos con la lámpara de hendidura, vamos a ver justamente la característica de la úlcera en la córnea que nos va a orientar a la etiología. Tal es así que si nos describen una úlcera dendrítica, rápidamente debo pensar en herpes, ¿no? Este virus, el herpes, es el que causa la famosa úlcera dendrítica, ¿ya? Queratitis herpética. En cambio, si nos describen una úlcera, como están viendo acá, una úlcera blanca, irregular, también les pueden decir pues aplumillada, ¿no? Blanca, irregular, aplumillada, pensar en hongos, donde la causa más frecuente en nuestro medio, Aspergillus, ¿ya? Pensar en nuestro medio, en Aspergillus. Y si te dicen la famosa úlcera en anillo, pensar en la queratitis parasitaria, donde la causa más frecuente en nuestro medio, Acanthamoeba, ¿correcto? Ya está. Entonces, miren que la característica de la úlcera nos puede orientar a la etiología. En el caso de herpes, miren esta úlcera dendrítica que vemos en la lámpara de hendidura, se trata con aciclovir, que es el típico antiviral para herpes. Contraindicado los corticoides, mucho cuidado, te pueden preguntar eso. En la queratitis herpética se debe evitar corticoides, porque los corticoides empeoran las infecciones activas por herpes. Y en el caso de los hongos, recuerden el antecedente de trauma vegetal, ¿no? Entonces, cuando se golpea con una espina de una rosa, de una rama de un árbol, ese antecedente de trauma vegetal o el uso indiscriminado de antibióticos, corticoides, hace que aumente el riesgo de la queratitis por hongos, ¿no? Donde el más frecuente en nuestro medio es Aspergillus. Y cuando nos digan antecedente de uso de lentes de contacto y luego aparece una úlcera en anillo, pensar entonces en la queratitis parasitaria producida por Acanthamoeba, ¿ya? Entonces miren que acá la etiología es por la descripción de la úlcera o algún antecedente de importancia. En el caso de la escleritis, recordar que tenemos una forma superficial de la inflamación de la esclera que se va a conocer con el nombre de epiescleritis. Epiescleritis, cuando es superficial, pero cuando es profunda, se le va a llamar así simplemente, escleritis. Entonces, miren, acá hay dos tipos, ¿ya? Una forma superficial, epiescleritis, y una forma profunda, que es la escleritis. Obviamente, la epiescleritis es una inflamación leve, moderada, ¿ya? Que al utilizar vasoconstrictores, como la fenilefrina,
desaparece la inyección, el eritema. Entonces, al utilizar vasoconstrictores, desaparece. En cambio, la escleritis, que es más profunda, es más severa, y al utilizar vasoconstrictores, persiste la inflamación. Persiste la inflamación. Por ahí nos pueden dar la diferencia, ¿no? Otro es que acá en la epiescleritis la agudeza visual está normal, y en la escleritis ya tenemos visión borrosa, ¿ya? Visión borrosa. Muy bien. Y acá un dato importante es descartar lo que viene a ser artritis reumatoide, sobre todo en casos de mujeres, ya que la escleritis es la complicación específica a nivel ocular de la artritis reumatoide. Si ustedes se acuerdan, la artritis reumatoide da como complicación ocular más frecuente el ojo seco, la xeroftalmia. Eso es lo más frecuente. Pero lo más específico, la escleritis. Por eso, mujer con dolor poliarticular y que tiene a nivel ocular una escleritis, descartar artritis reumatoide. Y en el tratamiento tenemos lo que viene a ser AINES, antiinflamatorios, corticoides. AINES, corticoides, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos al ojo rojo, doloroso, pero que va con miosis. Ese ojo rojo doloroso con miosis es uveitis anterior, uridociclitis. También puede haber pus en la cámara anterior, eso se llama hipopión, pus en la cámara anterior. También tenemos el famoso efecto de Tyndall positivo. Entonces, cuando te digan esos datos, ojo rojo doloroso con miosis, efecto de Tyndall, hipopión, pensar en uveitis anterior, pero sobre todo el diámetro de la pupila, acuérdense. Miosis, ojo rojo con miosis, ¿ah? Acuérdense, está en nuestro algoritmo. Cuando hablamos de la causa, lo más frecuente es primario o idiopático, que sigue una hipersensibilidad de tipo 3, es decir, por depósito de inmunocomplejos. Y cuando nos digan la causa secundaria más frecuente en adultos jóvenes es la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante. En cambio, en adolescentes, en menores de 16 años, la artritis crónica juvenil. Esas son las causas más frecuentes de acuerdo al grupo etario, ¿no? Por eso si te ponen un caso clínico, paciente joven con dolor lumbar por la sacroileitis, desde Schober positivo, acuérdense, uveitis anterior, pensar en espondilitis anquilosante. Y es por ello también que la uveitis anterior se asocia a este complejo, al HLA-B27, así como se asocia la espondilitis anquilosante. Y en el caso del tratamiento hay que controlar la inflamación con corticoides y abrir esa pupila que está miótica. ¿Con qué la abrimos? Con anticolinérgicos, atropina, porque con la atropina bloqueo al parasimpático, ya que bloquea los receptores muscarínicos de la acetilcolina, y al bloquear al parasimpático, ¿quién va a predominar? El simpático, y va a abrir esa pupila, ¿no? Ya que esa uveitis se puede complicar. Y luego tenemos el glaucoma agudo, también llamado de ángulo estrecho o ángulo cerrado, que es el típico cuadro que va, miren, con un ojo rojo más midriasis reactiva. Es el ojo rojo que más duele, va a producir un dolor severo, incluso con cefalea, incluso con náuseas, incluso con vómitos. Y el dato característico es la pupila, acuérdense, midriasis reactiva. El dato característico es que si medimos la presión con el tonómetro de Goldman, nos sale una presión intraocular muy elevada, más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Ya que el principal factor de riesgo para el glaucoma es la hipertensión intraocular. Y ojo que acá está contraindicado los anticolinérgicos.
porque aumentan la presión intraocular. Contraindicado. Acuérdate, en hiperplasia benigna de próstata y en glaucoma agudo, los anticolinérgicos están contraindicados. El tratamiento inicial de elección en glaucoma aguda son diuréticos para bajar la presión intraocular. Por vía oral, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, y por vía endovenosa, si en caso el paciente no tolera la vía oral, manitol endovenoso. Entonces el manejo diurético inicial es el más importante. Y hay que cerrar esa pupila midriática. ¿Con qué cerramos esa pupila midriática? Con agonistas colinérgicos. ¿Y quién es el agonista de acetilcolina? Pilocarpina. Con eso cerramos la pupila, para desbloquear el ángulo iridocorneal y favorecer el drenaje del humor acuoso. Pues el tratamiento es diuréticos más pilocarpina. ¿Estamos? Muy bien. Ese es el tratamiento. En caso no haya respuesta, la cirugía, iridotomía con láser Jack. Iridotomía con láser Jack. Es el tratamiento cuando no hay respuesta al tratamiento farmacológico. ¿Estamos? Muy bien. Ese sería entonces el mapa mental de ojo rojo.